La hija de la sirvienta roba mi identidad cuando yo trato de tener una vida normal sin que nadie sepa que soy la hija del hombre más rico del país. Mientras que en nuestro último año como clases la hija de la sirvienta me humilla y trata mal. Hasta que todo se entera por mi única amiga. Desde que tengo memoria, he vivido en la opulencia. Mi padre, un magnate cuya fortuna parece inagotable, me dio todo lo que cualquier persona desearía, una mansión lujosa, educación de primera y viajes alrededor del mundo. Sin embargo, desde muy joven comprendí que la riqueza no siempre trae felicidad. La gente me veía como un símbolo de poder y no como una persona. No tenía amigos reales, solo conocidos interesados en lo que podían obtener de mí. Por eso, cuando ingresé a la preparatoria, tomé una decisión que cambiaría mi vida: ocultar mi verdadera identidad. Me inscribí con un nombre más común y sin revelar mi apellido. Nadie debía saber que era la hija del hombre más rico del país. Solo quería vivir como una chica normal, hacer amigos genuinos y no ser tratada de manera diferente por el peso de mi apellido. Durante los primeros años, logré mantener el secreto. Me convertí en un estudiante más, alguien que pasaba desapercibida entre los demás. Tenía calificaciones aceptables y solo unos pocos amigos cercanos, entre ellos, mi mejor amiga Sofía, la única persona en la que realmente confiaba. Ella no sabía quién era mi padre, y yo jamás se lo dije. Nuestra amistad era pura, libre de intereses ocultos. Todo parecía ir bien hasta que apareció Camila, la hija de la sirvienta que trabajaba en mi casa. Su madre había estado al servicio de mi familia desde antes de que yo naciera, pero nunca había tenido demasiado contacto con ella. Camila había crecido en un entorno muy diferente al mío y siempre había sentido resentimiento por la vida de lujos que yo, según ella, tenía asegurada. Cuando Camila ingresó a mi misma escuela, noté cómo comenzaba a observarme con curiosidad. Al principio, pensé que solo era casualidad, pero con el tiempo su actitud se volvió más hostil. Hablaba con mis compañeros, se acercaba a mis amigos y poco a poco parecía estar tomando mi lugar dentro del grupo social. Alguien que había sido invisible hasta entonces, de repente se volvió el centro de atención. No tardé en notar algo extraño. Camila contaba historias sobre una vida llena de lujos, de viajes y cenas con empresarios. Hablaba con seguridad de cosas que yo misma había experimentado y, lo más perturbador, lo hacía como si fueran suyas. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero luego comprendí la verdad: Camila estaba robando mi identidad. Estaba adoptando mi historia y presentándola como propia. Pronto, los demás comenzaron a verla como la chica interesante y sofisticada. Su actitud confiada y sus relatos impresionaban a todos. Yo, en cambio, pasé a un segundo plano. Nadie me escuchaba cuando intentaba decir algo, y si lo hacía, era comparada con ella. Camila dice que ya estuvo en París, Camila tiene un padre empresario exitoso, Camila sabe lo que es el verdadero lujo. El golpe final llegó cuando, durante una clase de historia, el profesor preguntó si alguien había visitado ciertos lugares históricos en el extranjero. Antes de que pudiera levantar la mano, Camila ya estaba contando sus supuestas experiencias. Detallaba con precisión cada lugar, cada rincón, cada sensación. Eran los mismos recuerdos que yo tenía. Era mi historia, pero con su rostro. La frustración comenzó a crecer en mí. Sofía fue la primera en notar que algo no estaba bien. ¿Por qué te molesta tanto lo que dice Camila?, me preguntó una tarde. Dudé en responderle. No podía decirle la verdad sin revelar quién era realmente. Pero el enojo y la impotencia me estaban consumiendo. Porque no es verdad, le respondí finalmente. Está mintiendo. Nada de lo que dice es suyo. Sofía me miró con extrañeza, pero no insistió. Sabía que algo ocultaba, pero respetó mi silencio. Sin embargo, yo sabía que esto no podía seguir así. Camila estaba robando algo más que historias. Estaba tomando mi identidad. Lo peor fue cuando comenzó a humillarme públicamente. Me hacía quedar en ridículo frente a los demás, criticaba mi forma de vestir y mi falta de experiencia en la vida. Lo hacía de una manera tan sutil que nadie parecía notar la ironía, pero yo sabía lo que estaba pasando. Ella se estaba asegurando de que nadie sospechara la verdad. Que nadie pensara que yo era alguien especial. Así pasó el tiempo,
y mi última oportunidad de desenmascararla se acercaba. Estaba decidida a recuperar lo que era mío sin revelar mi secreto. Pero no lo lograría sola. Necesitaba la ayuda de Sofía. Ella era mi única esperanza. Los días pasaban y la presencia de Camila se hacía más evidente en mi vida. Cada vez que entraba al aula, la veía rodeada de un grupo de alumnos que reían de sus historias que eran mías. A medida que su influencia creció, también lo hizo su actitud hacia mí. Pasé de ser ignorada a convertirme en el blanco de sus burlas sutiles. Al principio, no entendía por qué lo hacía. Si ya había tomado mi lugar, ¿qué más podía querer? Pero pronto comprendí que su meta no era solo apropiarse de mi identidad, quería que yo desapareciera por completo. Un día, en la cafetería, intenté hablar con mis compañeros sobre una exposición en la que había trabajado toda la semana. No tardó en interrumpirme. Y eso ya lo sabemos, querida. De hecho, justo le estaba explicando a todos cómo funciona esa teoría, dijo con una sonrisa fingida, antes de reanudar su discurso con falsa seguridad. La miré, incrédula. Estaba quitándome mi propio conocimiento, como si también le perteneciera. Pero lo peor no fue eso. Fue la manera en la que todos le escuchaban con atención, como si yo no estuviera allí. Poco a poco, los rumores comenzaron a surgir. Alguien había dicho que Camila venía de una familia con conexiones poderosas, que había crecido rodeada de lujos y oportunidades. Lo irónico era que hablaban de mi vida, pero atribuida a ella. Y lo más sorprendente era que nadie dudaba de su palabra. Comenzó a vestirse con más elegancia, a mostrar una confianza que antes no tenía. Sabía cómo manipular las conversaciones para hacer que su historia pareciera real. No le bastaba con contar mentiras, tenía que asegurarse de que yo no tuviera espacio para defenderme. Fue entonces cuando empezó a insinuar que yo no pertenecía a su círculo. Algunas personas simplemente no entienden cómo es la vida en ciertos niveles, decía con una sonrisa burlona, asegurándose de que todos me miraran cuando lo decía. Sofía fue la única que notó lo que realmente estaba pasando. No entiendo por qué todos la creen tan fácilmente, me dijo un día mientras caminábamos por el pasillo. Ni siquiera parece natural cuando habla de esas cosas. ¿Por qué es lo que quieren oír?, respondí con frustración. Si alguien se presenta con seguridad, la gente prefiere creerlo antes que cuestionarlo. Sofía me miró con atención. Hay algo más que no me estás diciendo, dijo. Quise contárselo todo, pero aún no estaba lista. Aún creía que podía solucionar esto sin revelar la verdad. Todo cambió cuando Camila decidió llevar las cosas a otro nivel. Un día, durante una clase de debate, el profesor nos pidió que habláramos sobre un tema de negocios. Me preparé para responder, pero Camila se adelantó, citando con seguridad una opinión que había escuchado de mi padre en una conversación en mi casa. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que no podía seguir callada. Eso no es cierto, dije, alzando la voz. Esa teoría tiene errores. Camila sonrió con suficiencia. Ah, sí. Entonces ilumínanos. Era un desafío público. Sabía que si respondía, estaba cayendo en su juego. Pero también sabía que no podía seguir permitiendo que usara mi propia vida contra mí. Respiré hondo y di mi explicación, sin perder la calma. Por primera vez en mucho tiempo, los demás me escucharon. Por primera vez, Camila pareció dudar. Ese día comprendí que no podía seguir huyendo. Si quería recuperar lo que era mío, tendría que enfrentarla. Y, para hacerlo, necesitaría la ayuda de Sofía. A partir de aquel debate en clase, comencé a notar detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban sentido. Camila no solo se apropiaba de mis historias, sino que también estaba transformando su imagen para encajar en la farsa que había construido. Sus gestos, su forma de hablar, incluso la manera en que se dirigía a los profesores, todo estaba calculado para reforzar su mentira. Me preguntaba hasta dónde sería capaz de llegar. Mientras tanto, Sofía no dejaba de observar la situación con escepticismo. No me cuadra que, de la nada, ella sepa tanto sobre cosas que tú misma has mencionado en conversaciones privadas, dijo una tarde mientras estudiábamos juntas. Sabía que tarde o temprano ella descubriría la verdad,
pero aún no me sentía lista para revelarla. Lo que sí estaba claro era que Camila seguía ganando terreno, y yo tenía que hacer algo al respecto. Una tarde, durante una reunión con varios compañeros, Camila comenzó a hablar de su supuesto viaje a Italia. Al principio, parecía dominar la conversación, describiendo con detalle lugares que yo misma había visitado. Pero entonces, cometió un error. El Coliseo romano es impresionante, sobre todo por sus detalles en mármol blanco. Me quedé en silencio por un momento, pero Sofía interrumpió. Camila, el Coliseo no tiene mármol blanco. De hecho, el paso del tiempo y la expoliación dejaron la mayor parte del material original en ruinas, dijo con curiosidad. Camila se ruborizó levemente, pero rápidamente cambió de tema. Yo la observé con una satisfacción interna. Por primera vez, alguien comenzaba a cuestionarla. A medida que pasaban los días, más personas comenzaban a notar ciertas contradicciones en su historia. Algunas fechas no coincidían, y cuando le pedían detalles específicos, ella evadía las preguntas con respuestas vagas. Sofía me confrontó una vez más. Hay algo aquí que no está bien. Camila no es quien dice ser. Y tú lo sabes. Respiré hondo. Me debatía entre seguir protegiendo mi secreto o confiar en Sofía. Pero antes de que pudiera decir algo, sucedió algo que cambió el curso de todo. Como parte de una actividad final del curso, se organizaría una exposición donde los estudiantes mostrarían proyectos que representaran su conocimiento y experiencias. Se trataba de un evento importante, con profesores e invitados especiales. Camila, con su usual seguridad, anunció que presentaría un proyecto sobre su experiencia en negocios internacionales, algo que, por supuesto, había robado de conversaciones que escuchó en mi casa. Cuando vi su tema, me enfurecí. No podía permitir que se siguiera aprovechando de mí. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí esperar. Sabía que su mentira tenía grietas, y era cuestión de tiempo para que se derrumbara sola. Sofía, al notar mi expresión, susurró. Es hora de que la verdad salga a la luz. La exposición escolar se acercaba y con ella, la oportunidad para Camila de consolidar su mentira ante todos. Parecía segura de sí misma, como si realmente creyera en la historia que había fabricado. Observaba a los demás con una arrogancia que antes no tenía, como si el reconocimiento que había obtenido le perteneciera por derecho. A medida que el evento se acercaba, los rumores sobre su experiencia en negocios aumentaban. Los profesores hablaban de ella como una alumna destacada, algunos estudiantes la admiraban y otros la envidiaban. Pero Sofía y yo sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que su mundo ficticio se viniera abajo. El día de la exposición, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores y algunos padres habían asistido para ver los proyectos. Camila estaba en el centro de atención, con una sonrisa confiada mientras preparaba su presentación. Sabía que todos esperaban escucharla hablar sobre su supuesta experiencia en el mundo de los negocios. Cuando comenzó a hablar, noté cómo utilizaba palabras y frases que había escuchado de mí o de conversaciones privadas en mi casa. Su discurso estaba lleno de términos sofisticados, pero algo no encajaba del todo. Se notaba que estaba repitiendo información sin entenderla completamente. Entonces, un profesor hizo una pregunta. Camila, mencionaste que tuviste la oportunidad de conocer el mercado bursátil desde dentro. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el proceso de compra y venta de acciones en un entorno de volatilidad económica? Vi cómo su expresión cambió por un instante. Se quedó en silencio por unos segundos, claramente intentando formular una respuesta convincente. Bueno, básicamente, las acciones suben y bajan dependiendo de la oferta y la demanda, dijo con una sonrisa forzada. El profesor arqueó una ceja. Sí, pero ¿cómo afecta la especulación del mercado a la estabilidad de una empresa en momentos de crisis? Camila tragó saliva. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Intentó evadir la pregunta con una respuesta vaga, pero la incomodidad en la sala era evidente. Sofía, que estaba sentada a mi lado, me miró con una expresión de triunfo. Está acorralada, susurró. Los murmullos comenzaron a llenar el auditorio. Algunos estudiantes, que antes la veían como una experta, ahora dudaban. Su falta de conocimientos estaba expuesta.
Fue entonces cuando otro estudiante, alguien que siempre había desconfiado de Camila, se levantó y dijo: Si realmente viviste todo eso, ¿por qué no nos cuentas una experiencia personal en la que hayas tomado una decisión clave en una transacción financiera? Camila abrió la boca para responder, pero no dijo nada. No tenía una historia propia que contar. Sabía que cualquier mentira que inventara en ese momento podía ser desmentida fácilmente. Después de la presentación, los comentarios sobre su actuación se esparcieron por toda la escuela. Ya no era vista como la chica sofisticada y experimentada, sino como alguien que quizás había exagerado demasiado su historia. Yo sabía que esto era solo el comienzo. Sofía también lo entendió y me miró con determinación. Aún falta que todos descubran la verdad completa, dijo con firmeza. Y tenía razón. Camila había logrado mantener su mentira por mucho tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino. Tras la exposición, la percepción sobre Camila comenzó a cambiar. Lo que antes parecía admiración ahora se convertía en duda y sospecha. Sin embargo, en lugar de admitir sus errores o intentar reparar el daño, su actitud se volvió aún más altiva. Era como si sintiera que, cuanto más la cuestionaban, más necesitaba demostrar su dominio sobre los demás. Los días siguientes a la presentación fueron tensos. Camila mantenía su porte altivo, pero ya no tenía la misma confianza. Cada vez que alguien mencionaba lo ocurrido en la exposición, su expresión se endurecía. Sabía que su imagen se tambaleaba, pero en lugar de aceptar la verdad, intentó reafirmar su falsa identidad con más arrogancia. Lo que pasó en la presentación fue solo un malentendido, dijo con desdén un día en la cafetería. Algunas personas no entienden que hay conocimientos que solo se adquieren con experiencia real, y no con teoría sacada de libros. Algunos la escucharon, pero otros la miraron con escepticismo. La semilla de la duda ya estaba sembrada. Sin embargo, su estrategia era clara: intimidar a cualquiera que intentara desafiarla. Para mantener su estatus, comenzó a humillar a los demás, especialmente a mí. Sabía que si lograba desviar la atención hacia otra persona, podría minimizar la sospecha sobre ella. Es curioso que alguien como tú hable de negocios, me dijo una vez frente a varios compañeros. Nunca te he visto destacar en nada importante. Respiré hondo. Sabía que responder con rabia solo jugaría a su favor. En lugar de eso, sonreí con calma. Tal vez porque no necesito presumir lo que sé, respondí. A diferencia de algunos, prefiero que mis acciones hablen por mí. Su sonrisa se tensó, pero no respondió. Sabía que, si insistía en provocarme, solo llamaría más la atención sobre su propio problema. El punto de quiebre llegó un viernes, en medio de una reunión escolar donde se anunciaban los mejores estudiantes del semestre. Camila, aún confiada en su estatus, estaba segura de que recibiría reconocimiento. Sin embargo, cuando el director comenzó a leer los nombres, el suyo no apareció. El silencio en la sala fue palpable. Su rostro se tornó pálido y sus labios se presionaron con fuerza. Algunos compañeros murmuraban entre sí, sorprendidos por su ausencia en la lista. Cuando la ceremonia terminó, su ira fue evidente. «¡Que esto es ridículo!», exclamó en voz alta, llamando la atención de todos. «Debe haber algún error. Siempre he sido una de las mejores». Pero nadie respondió. Ya no tenía el respaldo de los demás, y por primera vez, parecía darse cuenta de ello. En medio del caos, Sofía, quien había estado observando todo, se acercó a mí con una mirada decidida. «Es hora de que la verdad salga a la luz», susurró. Sabía que tenía razón. La mentira de Camila había durado demasiado, y era momento de acabar con su farsa. El impacto de la humillación pública que sufrió Camila fue inmediato. Durante los días siguientes, su comportamiento se tornó errático. Aún intentaba mantener su postura de superioridad, pero la gente comenzaba a distanciarse de ella. Sus antiguos admiradores ahora evitaban mencionarla, como si temieran verse arrastrados por la caída de su imagen. Sofía, por otro lado, estaba cada vez más convencida de que el momento de revelar la verdad estaba cerca. «Y no hay vuelta atrás», me dijo una tarde mientras caminábamos por el pasillo de la escuela. «Camila está perdiendo el control y pronto hará algo que la delate por completo». Yo aún dudaba.
No quería que mi identidad se convirtiera en un espectáculo, pero al mismo tiempo, sabía que la única manera de recuperar mi lugar era exponer su engaño. No obstante, necesitaba a Sofía más que nunca, y su lealtad inquebrantable me daba fuerzas. La paciencia llegó a su límite cuando Sofía y yo descubrimos algo sorprendente. Durante una clase de historia, una maestra mencionó la posibilidad de realizar entrevistas con empresarios influyentes para un proyecto final. Camila, sin dudarlo, afirmó que su padre podría ayudar. Mi familia tiene muchas conexiones, dijo con seguridad. Estoy segura de que puedo organizar algo con él para que hable con la clase. Sofía y yo intercambiamos miradas. Camila acababa de cometer su peor error. Esa tarde, Sofía me convenció de que era momento de ponerla contra la pared. Si realmente tiene esas conexiones, querrá demostrarlo, susurró con una sonrisa traviesa. Así que vamos a asegurarnos de que no tenga escapatoria. Días después, en una asamblea escolar, se anunciaron los proyectos seleccionados. Como era de esperarse, Camila había incluido la supuesta entrevista con el empresario en su propuesta. El director de la escuela, emocionado por la idea, la llamó al escenario. Camila, nos gustaría conocer más detalles sobre este contacto tan especial que has mencionado, dijo con interés. ¿Podrías confirmar con quién haremos la entrevista? Camila tragó saliva. Por primera vez, parecía nerviosa. Bueno, aún estoy en conversaciones con él, respondió con voz temblorosa. Fue entonces cuando Sofía, sin perder la oportunidad, levantó la mano desde el público y dijo con tono desafiante. Si tu padre es tan influyente, seguro no tendrá problema en darnos su nombre ahora mismo. La sala quedó en un silencio absoluto. Todos miraban expectantes a Camila, quien titubeaba. Sus manos temblaban y sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Finalmente, murmuró un nombre, pero no era el de mi padre. Un murmullo recorrió la sala. Algunos comenzaron a reír discretamente. Sabían que algo no encajaba. Sofía, viendo la oportunidad perfecta, se levantó de su asiento y caminó hasta el escenario. Qué curioso, dijo con voz firme. Porque yo sé exactamente quién es el verdadero padre de la persona cuya identidad has estado robando. Camila empalideció. Sabía que no tenía escapatoria. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El auditorio estaba en completo silencio. Camila estaba de pie frente a todos, su rostro pálido y sus manos crispadas. Sabía que su mentira estaba colapsando, y lo peor era que no tenía una salida fácil. Sofía, firme y decidida, no iba a dejar pasar el momento. Entonces, Camila, continuó con voz clara, si tu padre es un empresario influyente, ¿por qué su nombre no aparece en los registros de la Cámara de Comercio? La multitud murmuró. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a buscar información. Era evidente que su historia no tenía sustento. Camila intentó sonreír con desdén, pero el temblor en su voz la delató. No tengo por qué demostrarle nada a nadie, dijo con tono cortante. No voy a seguir este juego ridículo. Pero la multitud ya no estaba de su lado. Las miradas de sus compañeros habían cambiado, ya no la admiraban, sino que la miraban con una mezcla de burla y decepción. Sofía cruzó los brazos, esperando a que Camila intentara defenderse, pero la impostora solo miró hacia la puerta, buscando una vía de escape. El director, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. Camila, si has presentado información falsa para tu proyecto, tendremos que discutir las consecuencias, dijo con seriedad. La integridad es un valor fundamental en esta institución. Camila apretó los labios. Su respiración era rápida, y en un intento desesperado por recuperar el control, giró la cabeza hacia mí. Tú hiciste esto. Y me acusó, con una furia que ahora mostraba su verdadero rostro. Siempre me has tenido envidia. Las risas contenidas estallaron entre los alumnos. La ironía era demasiado evidente. ¿Yo, envidiarla a ella? Aquel fue el golpe final. En un arrebato de ira, Camila se giró y salió corriendo del auditorio, dejando atrás el eco de su derrota. Después de su humillante salida, la noticia corrió por toda la escuela.
Algunos alumnos que antes la defendían ahora fingían que nunca la habían apoyado. Los profesores discutían qué hacer con su caso, y Sofía y yo simplemente nos quedamos en la puerta del auditorio, viendo cómo todo se desmoronaba sin que tuviéramos que hacer más. No pensaba que se rendiría tan rápido, dijo Sofía con una sonrisa. La verdad siempre se impone, respondí con alivio. Los días siguientes fueron un torbellino. Camila intentó defenderse en privado, pero nadie quería escucharla. Alguien descubrió que su madre trabajaba en mi casa y la historia completa comenzó a salir a la luz. La realidad de su situación quedó expuesta. Nunca tuvo una familia rica, nunca viajó por el mundo y, por supuesto, nunca tuvo la experiencia en negocios que aseguraba. Un par de días después, el director me llamó a su oficina. Entré con calma, sin saber qué esperar. Me recibió con una expresión seria, pero sin hostilidad. Quiero agradecerte por no haber caído en provocaciones, dijo con un suspiro. Sé que has estado en una posición incómoda durante mucho tiempo. Solo quería tener mi vida normal, respondí con sinceridad. Nunca pedí estar en medio de todo esto. Él asintió y, tras un momento de reflexión, agregó. Y no te preocupes. Ya estamos tomando medidas. Lo más probable es que Camila reciba una sanción académica. No sentí satisfacción por eso. No quería que la expulsaran ni que sufriera más de lo necesario. Solo quería que todo terminara. Días después, Camila intentó hablar conmigo. Me encontró en el estacionamiento, donde no había mucha gente alrededor. ¿Qué era necesario hacerme esto? Preguntó con un tono de resentimiento, pero con menos seguridad que antes. La miré con calma. ¿Hacerte qué? ¿Decir la verdad? Respondí sin rencor. Tú elegiste este camino, Camila. Nadie te obligó a mentir. Ella bajó la mirada. Por un instante, pensé que tal vez se disculparía, pero en lugar de eso, murmuró. Y siempre lo tuviste todo. Yo solo quería saber cómo se sentía. Y sin más, se fue. La escuela entera ya conocía la verdad. Camila había pasado de ser la chica admirada a la más rechazada. Su mentira quedó al descubierto y, con ello, su reputación se desmoronó por completo. Las consecuencias de sus actos se hicieron evidentes en cada pasillo que recorría. Los estudiantes que antes la rodeaban ahora la evitaban. Se hablaba de ella en susurros y miradas llenas de burla. En clase, nadie quería sentarse a su lado, y cuando intentaba hablar, las conversaciones se interrumpían incómodamente. Su caída fue más dura de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sofía y yo observábamos desde la distancia. No es que sintiera lástima por ella, pero tampoco disfrutaba ver cómo el mundo que ella misma había construido se derrumbaba tan rápido. ¿Se lo merece?, preguntó Sofía un día mientras caminábamos juntas por el patio. Se merece las consecuencias de sus actos, respondí sin dudar. No fui yo quien la llevó a esto, ella misma eligió mentir. Ahora está pagando el precio. Camila intentó aferrarse a sus últimos aliados, pero incluso ellos comenzaron a alejarse. No porque fueran mejores personas, sino porque no querían verse involucrados en su escándalo. Su ego no la dejaba aceptar lo que estaba sucediendo, y en lugar de admitir su error, se volvió aún más irritable y agresiva con quienes antes la apoyaban. El director y los docentes no podían ignorar lo sucedido. La gravedad del engaño de Camila generó una reunión especial con la administración. Se decidió que recibiría una suspensión disciplinaria y quedaría bajo observación hasta el final del año escolar. Su calificación en la exposición fue anulada, lo que significaba que ya no tenía posibilidad de ser considerada entre los mejores estudiantes. Cuando se hizo el anuncio oficial en la escuela, su humillación fue aún mayor. La gente murmuraba a su alrededor, y algunos incluso se burlaban en voz baja. Camila se mostraba desafiante, pero en sus ojos se notaba la desesperación. No tardó en intentar su última jugada. Se acercó a algunas de sus antiguas amigas e intentó convencerlas de que todo era una conspiración en su contra, que yo había inventado todo por celos y que Sofía había planeado arruinarla. Pero ya nadie le creía. Por favor, Camila, dijo una de ellas, cruzándose de brazos. No puedes seguir negándolo. Todos sabemos la verdad.
Ese fue el golpe final. Camila, por primera vez, entendió que no había más que hacer. Se quedó sin palabras, sin argumentos y sin nadie que la defendiera. Un día antes de que la suspensión comenzara, Camila me encontró en la biblioteca. Me miró con una mezcla de enojo y tristeza. «Pues siempre quisiste esto, ¿verdad?», me dijo con voz baja. «Verme caer». Suspiré. Me di cuenta de que nunca entendería lo que realmente había pasado. «No, Camila. Nunca quise verte caer. Solo quería recuperar mi vida sin que nadie más la tomara», le respondí con calma. Ella bajó la mirada, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca sin despedirse. Tal vez sabía que no había nada más que decir. Después de la suspensión de Camila, la normalidad pareció regresar poco a poco a la escuela. Sin embargo, yo sabía que mi historia con ella aún no había terminado. Aunque ya no la veía en los pasillos, su sombra todavía pesaba sobre mi vida. Había algo en mi interior que me decía que, aunque la impostora había caído, aún debía enfrentar las secuelas de lo que había sucedido. Con el paso de los días, la atención de los demás comenzó a alejarse del escándalo. Ahora se hablaba de otras cosas, como los próximos exámenes y la graduación. No obstante, algunas personas aún me observaban con curiosidad, como si intentaran entender quién era yo en realidad. Sofía fue la primera en notar mi incomodidad. «Siguen mirándote porque aún no saben toda la historia», dijo una tarde mientras caminábamos juntas. «No quiero que sepan», le respondí con sinceridad. «Nunca quise que me vieran diferente». Ella suspiró y asintió. «Lo sé. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz». «¿Estás lista para eso?». Unos días después, cuando pensaba que todo había terminado, ocurrió algo inesperado. Al llegar a casa, me encontré con la madre de Camila en la puerta, hablando con mi padre. Su expresión era tensa, y cuando me vio, pareció dudar. «Quería hablar contigo», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Sobre mi hija». Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Ella está sufriendo mucho. Dice que nunca quiso hacerte daño, que solo quería tener una oportunidad». Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, ¿podrías hablar con ella? Sé que no merecemos pedirte nada, pero ella está perdida». Mi padre me miró, esperando mi respuesta. Sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí quería ignorar la petición, pero otra sabía que, para seguir adelante, debía enfrentarla una última vez. Accedí a verla. Nos encontramos en un parque cercano. Camila lucía diferente. Ya no tenía esa mirada altiva ni el porte confiado. Se veía cansada, derrotada. «No sé qué decirte», murmuró después de un largo silencio. «Nunca imaginé que terminaría así». «No tenías que mentir», le respondí con calma. «Pudiste haber sido tú misma desde el principio». Ella rió amargamente. «¿Y qué me habría quedado?», preguntó. «¿Seguir siendo la hija de la sirvienta? ¿Ser invisible para todos?». Solo quería algo mejor. Por primera vez, entendí su perspectiva. No justificaba sus acciones, pero comprendía su desesperación por ser alguien más. Sin embargo, lo que hizo estuvo mal, y debía asumir las consecuencias. «Ser alguien no significa robar la vida de otro», le dije con firmeza. «Tú podrías haber encontrado tu propio camino, sin necesidad de mentir». Camila bajó la cabeza y suspiró. Por primera vez, no discutió ni intentó excusarse. Solo asintió. Después de esa conversación, sentí un peso menos sobre mis hombros. No esperaba que Camila cambiara de la noche a la mañana, pero al menos, sabía que había entendido la magnitud de lo que había hecho. Sofía, al escuchar lo sucedido, sonrió con aprobación. «No todas las historias terminan con venganza», dijo. «A veces, la mejor justicia es dejar el pasado atrás». Y así lo hice. Los días posteriores al último encuentro con Camila me hicieron reflexionar sobre todo lo sucedido. Habíamos llegado al final de un ciclo, pero aún quedaban muchas cosas por asimilar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total de mi vida.
No necesitaba esconderme ni demostrarle nada a nadie. Poco a poco, las cosas en la escuela volvieron a la normalidad. Los rumores sobre Camila comenzaron a desvanecerse y, aunque aún algunos compañeros me miraban con curiosidad, ya no sentía la presión de su escrutinio. Sabía que mi historia había dejado huella, pero también sabía que no era mi responsabilidad cambiar la percepción de los demás. Sofía, como siempre, estuvo a mi lado. Al final, todo salió como debía, dijo una tarde mientras compartíamos un café. No hubo necesidad de venganza, ni de arruinar a nadie. Solo la verdad, y eso fue suficiente. Fue suficiente para mí, respondí con una sonrisa. Ya no necesito que nadie me vea de una forma u otra. Estoy en paz. Con el tiempo, supe que Camila y su madre habían dejado la ciudad. No se supo mucho de ellas después de eso, solo algunos rumores que indicaban que estaban tratando de empezar de nuevo en otro lugar. No me sorprendió, después de todo, su reputación estaba completamente destruida. Una parte de mí sintió alivio al saber que no tendría que enfrentarla de nuevo, pero otra parte se preguntó si algún día lograría encontrar su propio camino sin mentiras. Era imposible saberlo. Con el final del año escolar acercándose, mi enfoque cambió hacia el futuro. Las oportunidades para la universidad estaban abiertas para mí, y aunque aún no había decidido mi próximo paso, sentía que el mundo finalmente era mío para explorarlo sin miedo. Sofía y yo hicimos una promesa esa noche. Sin importar lo que pasara, seguiríamos siendo amigas. Después de todo, si alguien puede decir que ha visto de todo, somos nosotras, bromeó ella. Reímos juntas, porque sabíamos que era cierto. Cuando todo terminó, comprendí que mi identidad no estaba en mi apellido, ni en la fortuna de mi padre, ni en lo que los demás pensaran de mí. Estaba en mis acciones, en mis decisiones y en la forma en que había enfrentado cada obstáculo. No era la hija del hombre más rico del país. No era la víctima de una impostora. Era yo, simplemente yo, y por primera vez, eso era suficiente.